Lo peor no fue que ella dijera no. La gente suele pensar que ese sería el momento más doloroso. Pero no. Lo peor fue el lugar donde decidí hacerlo. Y lo que pasó después. Todavía me despierta algunas noches a las 3 de la mañana, con esa sensación horrible en el estómago, como si estuviera reviviendo ese momento otra vez. Hay recuerdos que se vuelven borrosos con el tiempo. Pero ese no. Ese recuerdo sigue siendo tan claro como si hubiera pasado ayer. El sonido de la música deteniéndose. Las luces bajando. La gente mirando. Y el silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar todo el salón. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que empezar 3 años atrás. Conocí a Laura cuando tenía 26 años. No fue en una fiesta. Ni en una aplicación de citas. Ni siquiera fue algo planeado. Fue en una cafetería pequeña cerca de mi trabajo. Uno de esos lugares tranquilos donde siempre suena música suave y huele a café recién molido. Ese día yo estaba trabajando remoto. Tenía que terminar un informe importante y decidí salir de casa para concentrarme mejor. Había abierto mi laptop, tenía 3 pestañas abiertas, y llevaba casi una hora intentando terminar un párrafo que simplemente no salía. Entonces alguien se sentó frente a mí. Levanté la mirada. Era una chica que parecía un poco apurada, con una taza de café en la mano y una mochila colgada de un hombro. Miró alrededor del lugar. Todas las mesas estaban ocupadas. Me miró otra vez y dijo: «Perdón, ¿te molesta si me siento aquí? No hay más mesas». Le dije que no. Durante los siguientes 20 minutos no dijimos nada. Solo el sonido del teclado, las cucharas chocando contra las tazas y la música de fondo. Hasta que de repente ella habló. «¿Te importa si uso el enchufe?». Señaló el que estaba al lado de mi laptop. Le dije que claro que no. Ese fue el inicio de una conversación que terminó durando 3 horas. Ni siquiera recuerdo cómo empezó exactamente. Creo que hablamos de trabajo. Luego de viajes. Luego de música. Luego de cosas completamente aleatorias. Pero recuerdo perfectamente algo. Su risa. Era una de esas risas contagiosas que hacen que otras personas también empiecen a sonreír. En algún momento miré el reloj y me di cuenta de que habían pasado 3 horas. 3 horas. Con una completa desconocida. Antes de irse, ella dijo: «Por cierto, soy Laura». 2 semanas después ya estábamos saliendo oficialmente. Durante los siguientes 3 años todo fue perfecto. Y cuando digo perfecto, lo digo en serio. Casi sospechosamente perfecto. Nunca tuvimos esas peleas grandes que muchas parejas tienen. Nunca hubo gritos. Nunca hubo dramas. Cuando uno estaba pasando por un mal momento, el otro estaba ahí. Cuando uno tenía una meta, el otro lo apoyaba. Nuestros amigos incluso empezaron a decir algo que al principio nos hacía reír. «Ustedes dos son el tipo de pareja que termina casándose». Y cada vez que alguien decía eso, Laura sonreía. Y yo también. Porque en el fondo, yo también lo pensaba. Así que hace unos 8 meses tomé una decisión importante. Una de esas decisiones que sientes que pueden cambiar toda tu vida. Le iba a proponer matrimonio. Pero no quería que fuera una propuesta cualquiera. No quería hacerlo de forma simple. Quería que fuera algo especial. Algo que recordáramos toda la vida. Así que durante semanas empecé a pensar en el lugar perfecto. Un parque. Demasiado cliché. Un restaurante elegante. Demasiado común. Un viaje sorpresa. Demasiado caro. Cada idea que tenía me parecía demasiado simple. Hasta que recordé algo que Laura solía decir. Algo que en ese momento me pareció una gran pista. Ella siempre decía que los momentos importantes deberían compartirse. Que el amor no debería esconderse. Que las cosas importantes de la vida merecen celebrarse. Y en ese momento pensé que había encontrado la idea perfecta. Ese fue el error. Porque tomé esa idea. Y la llevé demasiado lejos. Un amigo mío organizaba cada año un evento enorme de su empresa. Una fiesta gigantesca. De esas que parecen más un concierto que una reunión corporativa. Había música en vivo. Pantallas gigantes. Luces. Cientos de personas. Alrededor de 300 invitados. Cuando me contó sobre el evento, tuve una idea. Una idea que en ese momento me pareció brillante. Pero que hoy sé que fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Le pregunté: «Oye, ¿crees que podría usar el escenario por un momento?». Mi amigo me miró, levantó una ceja y luego empezó a sonreír. «Espera,
Vas a proponer matrimonio. Lo dijo como si ya supiera la respuesta. Yo asentí. Sí. Se rió. Hermano, eso sería increíble. Ni siquiera lo pensó demasiado. Me dijo que sí inmediatamente. Pero lo que dijo después hizo que la idea creciera todavía más. Si quieres, podemos ponerlo en la pantalla gigante. En ese momento imaginé la escena perfecta. La música deteniéndose. Las luces enfocando el escenario. Laura sorprendida. La gente aplaudiendo. Y yo arrodillado con el anillo. Pensé algo muy simple. Esto va a ser épico. Ahora, mirando hacia atrás. Hay algo que me persigue. Las señales. Porque si había señales. Varias. Pero en ese momento no quise verlas. Por ejemplo, unas semanas antes de la propuesta estábamos viendo videos en internet. Uno de esos compilados de propuestas de matrimonio. Había uno donde un chico proponía matrimonio en medio de un centro comercial. Con música. Con gente mirando. Con cámaras grabando. Pero algo salió mal. La chica parecía incómoda. Y al final dijo que no. Laura miró la pantalla y dijo algo que en ese momento no tomé demasiado en serio. No entiendo por qué alguien propondría matrimonio frente a tanta gente. Hizo una pausa. Es demasiada presión. Me quedé en silencio. Por unos segundos pensé en contarle mi plan. Pero luego hice lo peor que alguien puede hacer cuando escucha algo incómodo. Me convencí a mí mismo de que no era importante. Pensé que solo hablaba de ese caso. Pensé que conmigo sería diferente. Pensé que sería romántico. Spoiler. Estaba completamente equivocado. De hecho, muchos expertos explican que las propuestas públicas pueden poner una presión enorme sobre la persona que recibe la propuesta, porque tiene que responder a una pregunta muy importante frente a un público que espera un sí. Pero yo no sabía eso en ese momento. O quizás sí lo sabía. Pero decidí ignorarlo. Y entonces llegó el día. La fiesta era incluso más grande de lo que imaginaba. Un salón enorme. Luces de colores. Música fuerte. Gente riendo. Gente bailando. Laura estaba feliz. Le encantaban ese tipo de eventos. Se veía hermosa esa noche. Pero yo estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Tenía el anillo en el bolsillo de mi chaqueta. Y cada vez que lo tocaba sentía como si el corazón quisiera salirse de mi pecho. Intentaba actuar normal. Intentaba sonreír. Intentaba conversar. Pero por dentro solo pensaba en una cosa. El momento. Ese momento que iba a cambiarlo todo. A mitad del evento mi amigo apareció. Se acercó a mí y dijo algo muy simple. Es ahora. Y de repente todo empezó. La música se detuvo. Las luces del salón bajaron lentamente. La pantalla gigante se encendió. Y la gente empezó a murmurar. Algunos levantaron sus teléfonos. Alguien gritó desde el fondo. Propuesta de matrimonio. Laura me miró. Confundida. Y en ese momento sentí algo extraño. Una pequeña sensación en el pecho. Como si algo no estuviera bien. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba caminando hacia el escenario. Y sentía algo muy claro. 300 pares de ojos mirándome. Algunos curiosos. Otros emocionados. Otros simplemente esperando ver qué pasaba. Subí los escalones del escenario sintiendo que mis piernas pesaban el doble. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban tanto que por un momento pensé que iba a dejarlo caer. Miré a Laura. Estaba de pie entre la multitud. Confundida. Pero también sonriendo un poco. Y eso me dio confianza. Respiré profundo. Y empecé a hablar. Laura, desde que entraste a mi vida todo cambió. La gente empezó a grabar con sus teléfonos. Algunas personas aplaudían. Otros gritaban cosas como, hazlo. Vamos. Pero en ese momento yo solo la veía a ella. Nunca pensé que conocería a alguien que pudiera hacerme sentir como me hace sentir tú. Mi voz se quebró un poco. Pero seguí. Y por eso quiero preguntarte algo muy importante. Metí la mano en el bolsillo. Saqué la pequeña caja. Y me arrodillé. El salón entero se quedó en silencio. Laura. Abrí la caja. ¿Quieres casarte conmigo? Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Silencio. Un silencio absoluto. Nadie habló. Ni el público. Ni los amigos. Ni siquiera la música de fondo. Solo silencio. Miré a Laura esperando ver una sonrisa. Esperando ver lágrimas de emoción. Esperando cualquier señal. Pero su expresión era diferente.
No estaba sonriendo. No estaba llorando. Estaba paralizada. Pasaron unos segundos. Pero en ese momento se sintieron como minutos. Finalmente ella habló. Pero no dijo, sí. Tampoco dijo, no. Dijo algo mucho peor. ¿Por qué aquí? Lo dijo tan bajo que el micrófono apenas lo captó. Algunas personas se miraron entre ellas. Yo intenté sonreír. Pensé que sería romántico. Laura bajó la mirada. Y cuando volvió a levantarla tenía lágrimas en los ojos. Esto es demasiado. En ese momento empezaron los murmullos. Algunas personas pensaban que era parte del espectáculo. Otros empezaron a susurrar entre ellos. Pero Laura se veía cada vez más incómoda. Como si quisiera desaparecer. Y entonces dijo las palabras que rompieron todo. No puedo responder esto frente a todos. El salón explotó en ruido. Algunos gritaban. Di que sí. Otros aplaudían intentando animar el momento. Pero lo único que lograron fue empeorar la situación. Porque ahora Laura estaba llorando. Y la presión en la sala se volvió insoportable. Ella me miró una última vez. Y dijo. Lo siento. Luego se dio la vuelta. Y salió del salón. Yo seguía arrodillado. Con el anillo en la mano. Frente a 300 personas. Y cientos de celulares grabando. En ese momento entendí algo horrible. Ese momento ya no era solo nuestro. Era un espectáculo. Y cuando una propuesta se convierte en espectáculo, también lo hace el rechazo. Muchos expertos explican que las propuestas públicas pueden generar una presión enorme sobre la persona que recibe la pregunta, porque siente que todos esperan un sí, incluso si no está preparada para darlo. Mi amigo apagó la música. Las luces volvieron a la normalidad. Alguien me ayudó a levantarme. Pero yo apenas escuchaba lo que decían. Todo me daba vueltas. Salí del salón lo más rápido que pude. Y después de unos minutos la encontré afuera. Estaba sentada en una banca. Llorando. Me acerqué lentamente. Laura. Ella levantó la mirada. No quería hacerte pasar por eso. Entonces, ¿por qué? Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Porque una pregunta tan importante no debería hacerse frente a 300 personas. Miré el anillo. Pensé que te gustaría. Ella negó con la cabeza. Me gustas tú. Pero no me gusta sentir que tengo que responder algo así frente a todo el mundo. Muchos estudios señalan que estas propuestas públicas pueden fallar cuando las expectativas de la pareja no coinciden o cuando la decisión no ha sido realmente hablada antes. Nos quedamos hablando un rato más. No gritamos. No peleamos. Pero algo cambió. Algo que ninguno de los dos supo explicar. Esa noche volvimos a casa juntos. Seguimos siendo pareja. Pero el ambiente ya no era el mismo. La propuesta había dejado una grieta. Una grieta que no se veía. Pero que estaba ahí. 3 meses después terminamos. No fue una pelea. No fue un drama. Simplemente una conversación tranquila donde ambos entendimos que algo se había roto. Y que ya no se podía arreglar. El anillo sigue en mi cajón. A veces lo encuentro cuando busco otras cosas. Y cada vez que lo veo recuerdo ese momento. Las luces. El silencio. La pregunta. Y la respuesta que nunca llegó. Así que sí. Proponer matrimonio en público puede parecer romántico. Puede parecer una escena de película. Pero si no estás completamente seguro, puede convertirse en el momento más incómodo de tu vida. Y créanme. Yo lo sé. Porque todavía hay noches en las que me despierto recordando ese silencio.